El próximo orador que tenemos en este bloque de farmacovigilancia es Felipe Molina. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Felipe nos va a presentar farmacovigilancia de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, ESAVI, de COVID-19 en la región. Felipe es médico de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Metodología de la Salud Pública de la Universidad Libre de Bruselas, con una experiencia clínica inicial. Después de su formación en salud pública, se dedicó a la investigación en salud pública y al apoyo a autoridades nacionales e internacionales en la implementación, gestión y adaptación de sistemas para la resolución de problemas en salud pública y más recientemente para el monitoreo de la seguridad de uso en humanos. Hace 3 años trabaja como consultor de la Organización Panamericana de la Salud en el desarrollo e implementación del sistema regional para la vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, ESAVI. Así que Felipe, cuando quieras, puedes comenzar con tu presentación. Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. Perfecto. Bueno, el título de esta presentación tiene que ver con el Sistema Regional para la Vigilancia de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización, que es como denominamos en la región de las Américas a los eventos que ocurren, eventos adversos que ocurren posterior a la administración de una vacuna. Y nos enseña la perspectiva regional de cómo se orienta la farmacovigilancia de las vacunas. El outline o el contenido de la presentación son 4 puntos específicos. Primero, algunos fundamentos de la farmacovigilancia de vacunas. ¿Cuál fue la línea de base y la necesidad que identificamos en el nivel regional previo a la introducción de las vacunas contra COVID-19 como ejemplo explicativo y representativo en el momento actual? Tercero, ¿cuál fue el plan de acción y la estrategia que se definió a nivel regional y que estamos trabajando en este momento en conjunto con todos los países de la región? ¿Y cuáles han sido los avances y progresos en la implementación del sistema? Lo primero que tenemos que saber es qué es un ESAVI. Un ESAVI está definido de acuerdo al manual regional como cualquier situación de salud, signo, hallazgo normal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. Esta definición se parece mucho a todas las definiciones de evento adverso que se manejan en los ambientes hospitalarios y de vigilancia, con algunas particularidades. Aquí se hace un especial énfasis en la diferenciación entre vacunación e inmunización como dos hechos que tienen un riesgo específico, la vacunación como el proceso de administración de la vacuna y la inmunización como el proceso de generación de respuesta inmune posterior al contacto de la persona o de los sistemas, del sistema inmune de la persona con alguno de los componentes de la vacuna. Y el segundo elemento en el que se hace énfasis es en el que no existe una relación causal con el proceso de la vacunación o con la vacuna. El ciclo de la vigilancia es fundamental porque, y dado que estamos en un congreso de informática en salud, es necesario entender el proceso para poder formular estrategias digitales que faciliten ese proceso de vigilancia. En el proceso de vigilancia de eventos adversos con vacunas hay un proceso inicial de detección del evento adverso. Después de que hay una detección, hay una notificación a un sistema nacional o un sistema local que luego es transferido a un sistema nacional. Luego viene una fase de investigación, una fase de análisis de datos. En muchas ocasiones la fase de investigación y análisis de datos se llevan a cabo de manera paralela. Con la información recopilada en esas fases se lleva a un comité que realiza un proceso sistemático de evaluación de la evidencia, tanto individual como general, de la relación entre la vacuna y el evento adverso que estoy observando para definir un concepto y emitir una clasificación de causalidad. El objetivo final de todo este proceso es lograr formular recomendaciones, detectar o evaluar riesgos y formular medidas de mitigación o de control de los riesgos que he identificado.
Hay elementos en cada uno de estos pasos. Yo puedo pensar en herramientas digitales que faciliten el proceso. En el proceso de detección puedo establecer herramientas que generen alertas cuando se identifica en un escenario clínico un evento potencial relacionado con una vacuna en un paciente que recientemente recibió una vacuna. Puedo disponer de herramientas digitales para la notificación, formularios electrónicos que minimicen el riesgo de errores en esa notificación y que faciliten un adecuado llenado de la información suficiente para poder hacer el análisis del caso. Para la investigación puedo también generar formularios y herramientas de recopilación de evidencia que organicen la información que está vinculada a esa investigación y que en el caso de los análisis posteriores se pueda usar esa información y se pueda acceder fácilmente a esa información. En el análisis de datos, por supuesto, no lo tengo que insistir acá, pero puedo disponer de herramientas que automaticen el proceso de validación de datos, de limpieza de datos y también de análisis de la información. Para el análisis de causalidad también, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una herramienta digital que facilita y orienta el proceso de análisis de la evidencia disponible para el comité que hace ese análisis de causalidad. Y finalmente, en el caso de retroalimentación y acciones correctivas, puedo pensar en herramientas que faciliten la diseminación de información de manera automatizada. En el centro de este ciclo está la comunicación del riesgo, elemento fundamental en el caso de vacunas. En todos los medicamentos en general es importante, pero en el caso de vacunas más, porque las vacunas son una de las intervenciones sobre las que hay mayor confianza en la población, al menos en la región de las Américas, y sobre las que hay rumores y las consecuencias de los rumores que se generan alrededor de los eventos adversos relacionados con vacunas pueden generar un impacto mayor sobre la salud pública. Dos elementos que olvidaba. Uno es la coordinación de vigilancias y la coordinación interinstitucional. ¿Qué significa esto? Que esta vigilancia no depende exclusivamente del hospital o del centro de atención del paciente, sino depende de acciones de otras instituciones externas a los hospitales que facilitan la gestión de los casos y apoyan o garantizan la recopilación de información adicional necesaria para desarrollar la vigilancia. Pensando en este proceso y en este ciclo, la organización desarrolló una encuesta regional. Esa encuesta regional se formuló como un estudio transversal descriptivo en el que participaron todos los países de la región en dos fases, una encuesta electrónica y luego una entrevista virtual con autoridades nacionales en las que interrogamos sobre cómo hacían la vigilancia y qué herramientas digitales y qué sistema, cómo estaba organizado su sistema de información de monitoreo de eventos adversos con vacunas. Se realizó entre octubre del 2020 y enero del 2021 y se presentaron múltiples análisis. Aquí les voy a mostrar algunos de los resultados. En general, los primeros indicadores que se midieron eran relacionados con la estructura de los sistemas de vigilancia. Es necesario recordar que para poder pensar en sistemas de información, debo tener claro cuál es el fundamento o cuál es el sistema que existe detrás del sistema de información. Si yo no pienso en eso, la posibilidad de éxito en la implementación del sistema de información va a ser muy baja. Para caracterizar esa estructura, caracterizamos si tenían disponible personal, si había manuales o guías y si había normas. En general, más del 50% de los países tenían estos indicadores. Sin embargo, había indicadores en los que había problemas, como por ejemplo en la generación de informes periódicos de seguridad de vacunas. Esto consecuencia de las dificultades en la generación de datos de seguridad de vacunas. El 35.7 apenas tenían planes de comunicación de riesgo para vacunas específicamente. Muy pocos tenían Comité Nacional de Vigilancia de SAVI y muy pocos también desarrollaban actividades de vigilancia activa. Hay que recordar que este escenario es preintroducción de vacunas contra COVID-19. Cuando se introdujeron las vacunas contra COVID-19, se inició una estrategia de
mejoramiento de los sistemas de monitoreo de eventos adversos con vacunas, y en este momento esta situación ha cambiado y más países han empezado a implementar los elementos de los sistemas de vigilancia que son necesarios para la adecuada generación de información de seguridad de vacunas. ¿Quiénes eran los notificadores? Como es esperado, los trabajadores de la salud. Es importante el número o el porcentaje de países en los que los ciudadanos notifican o tienen la posibilidad de notificar a los sistemas de vigilancia. Y algo que llama la atención son aquellas farmacias extrahospitalarias, los importadores de vacunas, que en muchas ocasiones son los titulares de registro sanitario, y los fabricantes de vacunas, con poco menos del 50% de países en los que estos actores realizan notificación de eventos adversos. Ahora, ¿quién recibía esas notificaciones? Ustedes pueden ver que el escenario es muy diverso. En particular, en el caso de las vacunas, hay múltiples instituciones en la región de las Américas que están involucradas. Están los programas de inmunizaciones, las autoridades regulatorias nacionales, las direcciones de epidemiología de otra oficina, depende del país. Lo que tenemos es un escenario bastante diverso con múltiples fuentes de información que complejiza la tarea que estaban mencionando los compañeros previamente, que es la transferencia de información y la generación de bases de datos regionales o globales. ¿Cómo o qué sistemas usaban para notificación de la información las instituciones en los países? En general, la mayor parte de programas de inmunización seguían usando fichas en papel y llamadas telefónicas para notificar. En el caso de las autoridades regulatorias nacionales, menos del 50%, sin embargo, tenían fichas basadas en la web, y en muchas ocasiones estas fichas basadas en la web correspondían al Vigiflow, que era una ficha que se usaba solamente por el nivel nacional y no se usaba para recibir notificaciones desde el nivel local. Epidemiología y otras oficinas del ministerio seguían predominando el papel y los reportes vía telefónica. En general, para los países de Latinoamérica y de Suramérica, Centroamérica y México, se cuenta con un repositorio, sea un Excel simple o una base de datos formal, o un sistema más complejo. Para todos los países se cuenta con repositorio de datos de SAVIS o de eventos con vacunas, mientras que en el Caribe apenas el 17% de los 23 países del Caribe cuentan con un repositorio digital. La mayor parte de estos países hacen colecta manual en papel. ¿Qué garantiza perdón, el título que se me quedó en inglés, qué complejiza el escenario en el caso de los SAVIs? Aquí ustedes se dan cuenta, les preguntamos cuántos repositorios o mapeamos cuántos repositorios tiene el país, y más del 50% de países tienen más de un repositorio de datos de SAVI, con los riesgos de duplicidad o de no interoperabilidad entre esas bases de datos, y hay países que tienen hasta 4 fuentes de información. Uno podría pensar, bueno, tienen 4 repositorios y puede que se compartan, pero el escenario es este. Aquí ustedes ven en el título el dueño de la base de datos, y ven en las barras a quienes les comparte la información. Por ejemplo, en el programa de inmunización hay 13 programas de inmunización o 13 países en los que el programa de inmunización tiene un repositorio de datos. De esos 13 países, solamente 7 se comparten autoridad reguladora, 3 lo comparten epidemiología, otras instituciones. En el caso de autoridad regulatoria nacional, de las 17 bases de datos en los países o de autoridad regulatoria, solamente 5 se comparten al programa de inmunización. Y esto es importante porque son 2 actores que para esta vigilancia son esenciales. El programa de inmunización es el encargado de la gestión la administración del proceso de las vacunas, y la Autoridad Regulatoria Nacional es encargado de la vigilancia. Que no se hablen las 2 instituciones tiene consecuencias en los efectos que tiene los datos de vigilancia, y también la calidad de la información generada. En el caso de otras instituciones, el escenario es similar. Empezamos a trazar qué pasaba detrás. Una de las primeras preguntas es qué estándares de codificación usaban los países. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de los sistemas de información de los programas de inmunización, más del 70% no usan ningún estándar.
En el caso de las autoridades regulatorias, aunque la situación es menor, no es homogénea, se usan más estándares, pero en general hay diversidad de estándares. Algunas usan Medra, por ejemplo, para codificar diagnósticos, otros usan CIE-10, en algunos casos, algunas autoridades reguladoras usaban CIE-10 para codificar esos diagnósticos de eventos adversos. La epidemiología, las áreas de epidemiología menos conocían Medra o otros estándares para codificación, excepto el CIE-10, que se usa para otro tipo de vigilancias epidemiológicas, y esta era la situación con otras instituciones. ¿Dónde se encontraban estas herramientas? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las herramientas de los programas de inmunización se encontraban en una computadora sin conexión local a Internet, es decir, ese repositorio se encontraba en una base de datos de Excel en el computador local, en una computadora local del responsable de esta vigilancia. En el caso de las autoridades regulatorias había un mayor porcentaje de herramientas basadas en la web, pero era menos del 70%. Y también había bases de datos locales y una situación más homogénea en el caso de las unidades de epidemiología. Uno se puede preguntar con este escenario, o puede pensar con este escenario las dificultades que se tienen para poder transferir una sola base de datos nacional a un sistema regional o global. Este es el escenario de la transferencia de datos a Vigibase. En el caso de Vigibase, el 68% de los países no transfieren su información de SAVIS a la base de datos global. Esta situación ha mejorado el día de hoy. El 32% sí tenían una transferencia en ese momento. Aquellos que transferían información, ¿con qué frecuencia lo hacían? El 38% lo hacían cada 3 meses, el 19% en tiempo real, y había otras frecuencias, y había países que tenían retrasos hasta de 2 años de envío de reportes de eventos adversos a la base de datos global. ¿Cuál era el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo que usaban con mayor frecuencia? Una digitación manual. Había otros países en los que había procesos de evolución a puentes informáticos, pero en este momento registraban manualmente uno a uno de los casos que recibían en su sistema de información a la base de datos global. Con ese escenario se clasificaron, y como una propuesta de trabajo con los países, se clasificaron en 3 niveles: categoría A, que eran aquellos que tenían sistemas en papel y bases de datos en Excel locales; países categoría B, que tenían sistemas paralelos no integrados; y países categoría C, que tenían sistemas integrados con una base de datos única. La frecuencia es esta: 62% de los países eran categoría A, el 21% categoría B y 17% categoría C. Con esa estrategia, perdón, con ese escenario definimos una estrategia. Esa estrategia regional tenía el objetivo de generar un sistema de vigilancia de SAVI no solamente regional, sino de fortalecimiento de los sistemas nacionales, que tuviera o cumpliera con unos estándares mínimos para realizar un monitoreo de la vacunación segura y mantener la confianza de la población y aceptación en toda la región de las Américas. Miren que el enfoque no es solamente hablar de aceptación o mantener la confianza en la vacunación, sino también de identificación de riesgos relacionados con las nuevas vacunas, que en el escenario contra COVID-19 se hacía muy relevante. Se definieron 2 líneas de trabajo: una línea de trabajo regional y una línea de trabajo nacional. En esa línea de trabajo regional se establecieron 4 líneas de acción. Una línea de acción, y esto entendiendo que los sistemas de información no debían ir aislados, que el problema de la vigilancia y las cosas buenas de la vigilancia que tenían los países en su momento no dependía exclusivamente de la carencia o de la dificultad en acceder a herramientas digitales o de pensar herramientas digitales para desarrollar esta actividad, sino también tenía que ver con la falta de capacidad o falta de recursos disponibles para poder llevarla a cabo, y también por la falta de análisis o de identificar la utilidad de la información que se estaba solicitando. Esas 4 líneas de acción se hicieron coherentes con las líneas nacionales. Se desarrolló una serie
de reuniones y de colaboraciones con cada uno de los países. Se empezó a tener entrevistas individuales con las autoridades nacionales en un ejercicio de abogacía de mostrar cómo era importante el generar datos de vigilancia de SAVI. Algo que ha ayudado a esto ha sido el contexto de vacunas contra COVID-19, que ha requerido que los gobiernos empiecen a generar información y a responder preguntas del público. La disponibilidad de información sobre la seguridad de las vacunas por parte del público general en otras fuentes no oficiales hace que los gobiernos vean la necesidad de comunicar objetivamente la información de vacunas, y ese mensaje tenía que quedar claro. En muchas ocasiones se tenía miedo de hablar de seguridad de vacunas o de eventos adversos con vacunas, a la realidad a la que se enfrentaron los gobiernos es que si los gobiernos no hablaban de seguridad de vacunas, la gente o el público iba a encontrar esa información no objetiva fuera de la fuente oficial e iban a empezar a demandar información como está ocurriendo. Entonces se vio la necesidad de potenciar y de fortalecer esa vigilancia. A través de una estrategia de trabajo conjunto entre autoridades regulatorias nacionales y programas de inmunización, se empezó a trabajar en múltiples reuniones y que requirió resolver preguntas y dudas acerca de la utilidad y el beneficio que esto tenía, sobre todo en un contexto cargado de trabajo para los gobiernos para dar respuesta a la pandemia. Eh, entonces, esto ha hecho que el trabajo y ha facilitado la implementación de los procesos y de proyectos en los países que más adelante van a ver. Además de esa estrategia de abogacía y gobernanza, hubo una estrategia de fortalecimiento de capacidades a través de desarrollo de entrenamientos y soporte técnico a los países, y una línea específica de transformación digital que buscaba la implementación de herramientas, pero no solamente la implementación de herramientas, sino también el desarrollo de los sistemas de información. Una de las actividades que se está desarrollando, que Daniel Risato ya lo mencionaba en varias ocasiones, es el desarrollo de estándares de interoperabilidad, no solamente hacia los niveles global y regional, sino estándares de interoperabilidad que sirvan para la interoperabilidad al interior del país y entre instituciones a través del proyecto FIRE. Entonces, cuál es el panorama o cuál era el objetivo? Era desarrollar herramientas que apoyaran todos los procesos de vigilancia que vimos en un sistema de información complejo. Si un sistema hospitalario resulta ser complejo, un sistema nacional de información en salud pública tiene sus complejidades, y pensar en un sistema global de salud pública o de vigilancia de salud pública también. Entonces, OPS ha servido de catalizador de los procesos, tanto a nivel subnacional y nacional como a nivel regional y global, en identificando cuáles son las brechas y barreras y atacando o interviniendo en los puntos estratégicos en los que esas barreras pueden verse superadas. Para la transformación digital se definieron dos pasos y dos fases. Un primer paso, que es el diagnóstico que ustedes vieron. Un segundo paso, que incluye una fase de transferencia de datos crudos a nivel regional para empezar a mostrar a los países la importancia de tener una base de datos regional para conocerlos, la calidad de los datos y los problemas que tienen desde los datos los países, para poder proponer mejoras y apoyos a los niveles nacionales. Y en la segunda fase, el fortalecimiento de los sistemas de información, que ya son todas las soluciones que se pueden conseguir. ¿Qué avances y progresos hemos tenido? Este es un tablero que nosotros actualizamos periódicamente. Ustedes ven acá lo que hemos denominado fase 1, y todos los que ustedes ven en verde son países que en este momento han transferido su información, sus bases de datos al nivel regional. ¿Qué es importante mencionar acá? Y es que la visión del nivel regional no implicaba la estrategia usual que se tenía en el pasado de generar un formato de datos tal y como yo los deseo y entregarles ese deseo al país y decirle y pedirle que transformara esa información a mi deseo. La estrategia regional de OPS ha sido más adaptada, más de abajo hacia arriba, más
supliendo las necesidades de los países y recibiendo las bases de datos como lo tienen los países, identificando dificultades, identificando problemas y nosotros dándonos el trabajo de hacer toda la transformación y estandarización de los datos para generar una base de datos regional. Esto tiene dos beneficios. El primer beneficio es que descargamos de trabajo al país, lo que nos garantiza tener mayor cantidad de información, porque el país no va a tener que hacer un trabajo de limpieza ni de adecuación de esos datos. Y el segundo beneficio es que nosotros entendemos los problemas que tienen los países en los datos, tenemos oportunidad de discutirlos y tenemos también la oportunidad de proponer soluciones. Este es un trabajo de mediano y largo plazo. Poder lograr un sistema global de información exige eh, pensar desde el país, exige pensar desde el sistema de información nacional y de dar beneficio primero al país y luego a los niveles regional y global. Es cierto que es muy importante todo el proceso de detección de señales en bases de datos agregadas, pero ese proceso de detección de señales se pierde si yo no tengo información de calidad. La máxima de quienes hacemos investigación y quienes hacemos análisis de datos es basura entra, basura sale. Entonces, si nosotros no garantizamos que la calidad de la información de los sistemas de vigilancia mejore, la calidad de los análisis y de los resultados que voy a presentar también son deficientes. Uno de los efectos agregados y también parte de la misión de OPS es la implementación de otro tipo de proyectos y esto se suma a la calidad de los sistemas de información y es, aquí ustedes ven los países que tienen en curso proyectos de sistemas de información, pero también ven países que tienen en este momento equipos apoyados por la OPS que están trabajando o soportando los equipos nacionales en validación de datos, en verificación de calidad, en edición de datos y en análisis de sus propios datos también. Uno de los panoramas que encontramos es que ellos poco, o en los países poco se tenía la oportunidad de usar los datos por la carga de trabajo que se tenía o que se tiene en este momento. Entonces, automatizar procesos, y aquí es donde viene nuevamente el uso de las herramientas digitales, automatizar procesos ayuda a los equipos nacionales a tener un mejor uso de su tiempo y del análisis, a mejor uso de la persona. Aquí están los entrenamientos subnacionales. Es necesario mencionar que además de los subnacionales hemos hecho entrenamientos subregionales y en los subregionales sí han participado todos los países de la región. Y aquí son actividades de soporte operativo y técnico en la vigilancia. Esto ha requerido un equipo de trabajo importante. Hay más de 14 consultores trabajando, cada uno por subregiones con países específicos. También un equipo de ingenieros que está apoyando los sistemas de información de los países, además de consultores contratados específicamente por las oficinas de país. Entonces, ¿qué factores clave de implementación de un sistema regional? Inversión de tiempo en la definición de visión y en planeación. Esto es fundamental, hay que definir hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Esta planeación viene de hace más de 2 años y desde antes de la pandemia. La disponibilidad de recursos financieros, la pandemia y las vacunas contra COVID se han convertido en uno de los temas prioritarios en la agenda global y la cantidad de recursos disponibles para intervenir temas relacionados con la pandemia y con las vacunas contra COVID se aumentó más de un 100%. La abogacía desde el nivel global al nivel nacional, que me refiero a que hay en este escenario, en el caso del nivel regional, se está haciendo un trabajo de abogacía en el nivel global, en las instituciones del nivel global, para facilitar procesos hacia los países y también en los países para facilitar la mejora. Servimos como puente de comunicación entre el nivel global y el nivel nacional. Enfoque en el desarrollo de sistemas de información nacionales, eso ya lo mencioné, pensando en como prioridad en el país y coherencia operativa de los sistemas de información. Una de las dificultades que se tenía en muchos proyectos o en algunos proyectos de vigilancia, de esta vigilancia en particular, es que se estaba pensando solamente por aquellos expertos en informática en salud, pero estaban dejando al lado a los expertos técnicos
que daban la lógica de cómo debería funcionar la vigilancia. Estos proyectos divorciados, y hay evidencia suficiente en la literatura en la que se muestra el fracaso de proyectos en los que solamente trabaja el equipo experto en informática tomando decisiones acerca de cómo funciona la herramienta que va a servir para la vigilancia. Hay que integrar los equipos técnicos, hay que ser evangelizadores en los equipos técnicos para garantizar que la visión del equipo técnico se ve reflejada en cómo las herramientas funcionan. Había divorcios y lo que estamos viendo todavía es que hay equipos, por ejemplo, nacionales que tienen una herramienta informática, pero que al lado usan un Excel. En Excel llevan a cabo todos sus procesos y la herramienta digital la usan para 2 o 3 procesos específicos. ¿Cuál es el problema? Que esa herramienta digital no está diseñada para responder a problemas de la vigilancia, no está diseñada para responder al problema. Uno de las dificultades o de los errores que con más frecuentemente se enfrentan los equipos es el no identificar procesos o no saber cómo mapear procesos y cómo definir tareas para diseñar sistemas de información. Esa es la conferencia. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Hola Felipe, muchas gracias por la presentación. Muy interesante ver cómo la OPS mejora el, el avance del reporte de efectos adversos de vacunas. Te quería preguntar si pensás post pandemia esto va a seguir siendo un impulso, ya que nosotros desde el Italiano trabajamos en lo que es la vacunación de un montón de personas dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires y vimos que tomó mucha relevancia pensar los sistemas de información para mejorar los procesos de vacunación y dio un amplio avance sobre esos proyectos que a veces venían no priorizados, pero post pandemia, ¿cómo ves toda esta fuerza que teníamos hoy que se canalice en una mejor informe de efectos adversos asociados a vacunas, ya viendo que había países que reportaban cada 2 años incluso? Pues yo creo que uno de los legados que va a dejar la pandemia en sistema de información, al menos en esta área, son todos los proyectos pensados a largo plazo. Es decir, hay países que usaron los recursos que vinieron por la pandemia sabiamente y dedicaron esos recursos a intervenciones que tenían un efecto a largo plazo, que se vio que tenían un efecto a largo plazo, y entre esos está los sistemas de información para la vigilancia de SABI nacionales. Yo no diría que todavía estamos no sé, no sabría decir cuándo vamos a decir que estamos en pospandemia. Hay muchas personas que están haciendo predicciones, pero en realidad desde la visión OMS y OPS es un poco más conservadora y somos prudentes en no indicar un término basado en poca evidencia, sino más bien pensamos en lo que está pasando ahora. Definitivamente en los próximos 2 años iba a haber flujo o va a continuar el flujo, esperamos que continúe el flujo de recursos hacia los proyectos que tengan que ver con la preparación a emergencias en salud pública y entre eso están los temas relacionados con vacunas, porque son una de las mejores intervenciones que tenemos en este momento para tratar cualquier pandemia relacionada con agentes infecciosos. Entonces, el impulso esperamos que siga y esperamos que los países puedan aprovechar esos recursos, ese flujo de recursos para este tipo de proyectos. Hay muchas barreras porque en la agenda política de muchos países no se ve claramente la relevancia de las herramientas informáticas para toda la respuesta a la pandemia. A veces se prioriza lo urgente y no se ve como urgente algo que puede tener efecto a largo plazo. ¿A qué me refiero? Que es más urgente
la compra de vacunas, la atención clínica inmediata de los pacientes que están sufriendo de COVID-19, el seguimiento de contactos, pero el volumen de recursos que se dedica a soluciones de los sistemas nacionales no es considerable y la visión podría cambiar y estar más dirigida a pensar en sistemas y no a dirigir a tratar o apagar fuegos y apagar y tratar las emergencias, sino más a pensar en los problemas de fondo que se requieren resolver. Entonces, pensamos que puede seguir el flujo de recursos, los países pueden definir agendas a más largo plazo y aprovechar mejor esos recursos que están fluyendo desde el nivel global. Muy clara tu respuesta y también coincido totalmente que estos recursos que están destinando por esta emergencia que estamos viviendo en el ámbito de la salud es indispensable también pensar a largo plazo y pensar en soluciones que incorporen tecnologías para mejorar la salud de la población, porque no podemos seguir pensando un sistema de salud basado en papel o en reportes o en carga de datos o transferencia de datos. Tenemos que movernos hacia estándares, mejorar las herramientas de carga y mejorar la salud de las personas. Y totalmente de acuerdo también con vos que la vacunación es una de las principales acciones que puede tener la salud para disminuir la enfermedad, disminuir enfermedades y mejorar la salud de las personas.